Espero que no se haya perdido la otra parte. Entonces íbamos allí que este mes que iba a marcar el eterno allí a través de la luna, iba siempre a darnos como señal que era la primavera, ese primer mes, y que en el día 10 se iba a tomar el cordero hombre, el Ish Shep. Y también se puede traducir o lo encontramos como un hombre cordero. Y si lo vemos, ¿cómo lo cumplió Yeshua? Yeshua, cuando hizo su entrada a Jerusalén, él fue allí tomado. A partir de ese día, todos lo empezaron a examinar. Lo empezaron a examinar los publicanos, los fariseos, lo empezaron a examinar también allí los sacerdotes del templo en su momento, aún hasta el momento que le tomaron preso, le siguieron examinando allí aún los romanos. Entonces vemos que él lo cumplió todo como lo habla aquí en la escritura, que fue tomado desde ese día 10, que fue allí observado, y vemos también allí en Shemot 12:5. Dice, el cordero será un macho, sin defecto. En su primer año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Entonces aquí también vemos cómo dice la escritura que tenía que ser la característica de este cordero, ¿no? Que tenía que ser macho, sin defecto, sin mancha, sin tacha, y que ya hubiese sido apartado desde el día 10. ¿Estos días para qué eran? Para observarlo, para observar el corderito, que estuviera en perfecto estado, que no tuviera ninguna deformidad, que sus paticas, sus pezuñas, todas sus orejitas, todo estuviera completamente bien en él. Y eso también fue lo que hicieron allí con Yeshua. Allí él todo lo examinaron. Listo, y vamos a ver también Shemot allí, 12:6, que dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la Cajal, asamblea de los hijos de Israel, lo matará entre las dos tardes. Aquí, si ustedes quieren ver, en citas allí bíblicas que podemos tomar de cómo fue examinado Yeshua, entonces tenemos examinado por los sacerdotes y los ancianos, allí en Mateo 21:23. Fue examinado por Pilato en Juan 18:38. Fue examinado por Herodes en Lucas 23:6-12. Fue examinado por Anás, el sumo sacerdote, en Juan 18:19-24. Fue examinado por Caifás, que también es otro sumo sacerdote, allí en Juan 18:13-24. Fue examinado aún por Judas en Mateo 27:3-4. Por el centurión en Mateo 27:54, y aún fue también examinado allí por ese ladrón que se arrepintió cuando lo vio en Lucas 23:41. Entonces vemos allí cómo en toda esta parte que hacíamos relación al inicio, que todos esos sacrificios de sangre ya no se deben hacer porque todos los cumplió Yeshua, aún incluido este tiempo donde también se le examinó. Y en Shemot 12:6, entonces vemos lo que nos dice la Torá, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Allí Lucas 23:44-46 nos dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho todo esto, expiró. Entonces vemos cómo allí lo que tenía que ver con el cordero, el simbolismo del cordero, ahora lo podemos ver reflejado en ese cordero inmolado que es Yeshua, Adonai Elohim. Adelante, Joven.
Jovita, no has abierto el micrófono. Ok. Muy bien, como un resumen, quisiera yo hacérselos como que más bueno, no ilustrativo, sino más específico. Ahorita de cuándo celebramos nosotros PESA para entender lo que nos dicen las citas con lo que nosotros realmente hicimos. Nosotros vimos que en Levítico, ¿sí? En Levítico 23:3 nos dijo, en el día 10 de este mes, nosotros vemos que el 1 de abril fue Rosh Hodesh, ¿sí? Fue Rosh Hodesh, ¿sí? No miento, en marzo fue Rosh Hodesh y fue el primer día, cuando inició el mes de Abib, que tocó el 23 de marzo. Entonces de ahí, después de que tuvimos Rosh Hodesh, en el mes de Nisan, el día primero dice 10 días. Entonces si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, al día 10, que fue el sábado, ¿sí? Dice aquí, en el día 10 de este mes, cada familia tomará un cordero. Aquí nos refiere cuando Moshe les dice al pueblo que Adonai los iba a rescatar, pero que cada uno de ellos tomara un cordero. Aquí es cuando Yeshua llega a Jerusalén y ya lo estaba apartando, como nos dijo el hermano, ¿sí? Después, en Shemot 12:15 nos dice, el cordero será un macho sin defectos, ¿sí? Vimos que esos 4 días que examinan a Yeshua, nadie le encontró un defecto. Desde los sacerdotes hasta el último ladrón, dijo, él realmente no es pecador. Y entonces, si nos regresamos a Egipto, allá buscaron un cordero de 1 año que no tuviera ningún defecto ni ninguna mancha. Y lo apartaron los mismos días, hasta que el día 14 ya venía cuando iba a ser Pesa, que ya es cuando Yeshua fue crucificado. Adelante, amado. Entonces, más o menos como referencia. Ahora sí continuamos con la presentación. Muy bien. Entonces nos dice aquí, ¿sí? Que en Shemot 12, del 8 a 10 nos dice, esa noche comerán la carne asada al fuego y la comerán con matzá y maror. Son las hierbas amargas. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada que quede hasta la mañana. A ver, no alcanzo a ver bien ahí. Hasta que quede hasta la mañana y si algo queda, debe de quemar completamente. Absolutamente nada debíamos de tener. Adelante, amor. Nosotros vemos en Devarim 16:1 y nos dice, observen el mes de Abib y guarden Pesach para Adonai su Elohim, porque en el mes de Abib, Adonai su Elohim lo sacó de la tierra de Egipto en la noche. Nuevamente, dice, vienen en la noche. Tienen que trabajar ustedes, pero a partir de ahí, desde su plan de salvación, dice, yo los voy a sacar, pero los voy a sacar así todos negritos como vienen. Y ya en el camino, con la arenita del desierto, los voy a ir limpiando. Les voy a ir tallando como cuando nos bañamos con la piedrita, sí que éramos chiquitos y que nos tallaban. Entonces, así, poco a poquito con esa tierra del desierto, nos va a ir ya blanqueando. Entonces venimos nosotros, así. Adelante, ma. Y él nos saca. Entonces, ¿qué nos dice como resumen? Debía comerse un cordero sin defecto, macho de 1 año completo. Que si era muy grande, lo debían de compartir con otra pequeña, ¿sí? No podía sobrar nada, absolutamente nada de esa comida. La tenían que guardar y lo tenían que comer con el mirror, con las hierbas amargas,
¿sí? Que esas hierbas amargas significaban todo el sufrimiento del pueblo de Israel, ¿sí? Y los panes sin levadura o el hamazot, ¿sí? Los masat es la pureza y la verdad. Después tenían que rociar con la sangre del cordero, con ya el sacrificio, sobre el marco de la puerta de la casa para que el ángel de la muerte pasara por alto por aquella casa, ¿sí? Y entonces esos cuando pintan los dinteles, ¿sí? Cuando pintan los dinteles. Después nos dice, debían comerse el cordero ceñidos con las sandalias en los pies, un bastón en la mano, listos para salir. O sea, que ya estuvieran preparados, porque cuando el faraón iba a dar ya la orden, después de que se murieran todos los primogénitos, él iba a dar la orden, pero debían de estar ya listos, ya debían estar calzados, debían tener su bastón y debían tener ceñidos sus lomos. Adelante, ¿qué es eso? Sí, pero vamos a ver qué es eso. Adelante, Amanda. Muy bien. En Éxodo 12:11 dice, y los comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón o un palo en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. O sea, para que no salgas sin comer, debes estar ya preparado. ¿Cómo era la vestimenta con la que nos marcan a nosotros? La vestimenta de los egipcios era así, una túnica, una túnica, ¿sí? Ellos no, todavía no estaba el pantalón. Entonces tenían que salir rápido porque solo un momento iba a durar el arrepentimiento del faraón. Entonces ellos tenían que caminar lo más apresurado. Pero dicen aquí en México, imagínense con las naguas ahí caminando, medio alzándolas, como cuando ponemos una falda para ir a los bailes de la primaria, ¿cómo andábamos con nuestras faldas cuando íbamos a bailar? Andábamos ahí, ¿no? En una fiesta que íbamos de vestido largo, teníamos que alzarnos, no nos iba a servir. Y él dice, y unas sandalias, no en zapatillas, ¿sí? Entonces, esto impedía la movilidad. Ahora, ¿qué ceñirse vuestros lomos? ¿Sí? El siguiente paso era levantar la túnica, ¿sí? Levantar la túnica, agarrarla al frente y hacérsela como en forma de calzón, ¿sí? O sea, era tan amplia, ya se preparaban. ¿Por qué? Porque eso les daba movilidad para correr, eso les daba movilidad para caminar más rápido, ¿sí? Dice, entonces pasas el exceso entre la túnica, luego se paraban por la mitad y lo amarraban, ¿sí? Se lo ceñían y con eso ya estaban listos para ir. Cuando es en una guerra, los soldados ya están listos para sacar, ya duermen con sus botas, ya con el arma a un lado, para en caso de salir, ya es de emergencia. Entonces él decía, que ya estén tus sandalias, nada que los andas buscando abajo de la cama, nada, o sea, ya. Y vas a comer rápidamente, pero ya preparado para salir. Tan luego Adonai le diera ese arrepentimiento, ese dolor que tuviera el faraón y le dijera a Moshe que salgan, ya debían estar listos. Nada de a la mera andar buscando. Y ya tenían un bordón, ya tenían la vara para salir, que era su arma. Y eso quiere decir, ceñidos los lomos. Esta es una representación de que nosotros debemos estar preparados. Y esta es nuestra armadura. ¿Sí? Las sandalias, prepararnos para cargar algo. Cuando hay que cargar algo pesado, hasta nos preparamos para toda esa carga que viene por delante. Y siempre nuestro bastón que va guiando. Entonces, adelante, Amada. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué agarra? ¿Sí? Bueno, ya salieron, ¿sí? Y empieza nuestro primero. Ya nos sacó de Misraim, ¿sí? Ya pasó, ya nos sacó. Ahora dice, ahora te vas a preparar
para que yo te redima. Vas a sacar la levadura, ¿sí? ¿Y cómo andamos una semana antes de Pesach? Ay, buscando en el que hay en los muebles, que no haya nada de levadura, que no haya galletas, regalándolas, o ahí agarramos una dieta de puras galletas antes de Pesach para que no haya pan, que no haya todo, ¿sí? Y andamos revisando y que tenemos que limpiar y andamos mentalmente nosotros, ¿sí? Y andamos con nuestra cubita, con nuestra escobita, con nuestro trapeador y andamos ya preparados, ¿sí? En limpiar nuestra casa. Pero recuerden que también nuestra casa no es la física, es nuestro cuerpo. También eso implica nuestra limpieza, sacar de nosotros esa levadura. Adelante, amada. En Shemot, Éxodo 12, del 14 al 15, nos este será un día para ustedes para recordar y celebrar como fiesta de Adonai de generación en generación. Y lo celebrarán por ordenanza perpetua, ¿sí? Por ordenanza perpetua. En el 15 nos dice, por 7 días comerán matzá. En el primer día removerán toda la levadura de sus casas, porque el que coma hametz o pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo día, serán cortados de Israel. Entonces celebramos nosotros Pesach 2 días y viene la siguiente fiesta que va juntito. Celebramos Pesach y el siguiente día es Hamazón, ¿sí? Y nos dice que durante 7 días nosotros vamos para allá. Ok, adelante. Adelante, amada. Jovita, ¿quieres que hagamos preguntas? A ver, sí. Ok, perfecto. Sí, por favor. ¿Cómo vamos? Bueno, entonces aquí empieza la fiesta de los panes sin levadura, Hat Matzot. Vemos que el Eterno, todas las cosas que nosotros estamos haciendo allí en lo físico, también ya han ocurrido allí en lo espiritual. Y aún como cuando Él nos dice que estemos preparados para este tiempo, dice que vayamos allí, hagamos tevilá. ¿Qué significa esa tevilá también? Que nos metamos allí al agua, que metamos todo nuestro cuerpo y que veamos que vamos a ser purificados. Pero no solamente somos purificados en nuestro cuerpo, sino que también estamos siendo purificados allí en nuestra alma. Entonces, no solamente es lo físico, sino es algo allí espiritual. Y cuando el Eterno nos habla en esta fiesta de que saquemos la levadura de nuestra vida y dejemos de sentir cosas feas, no solamente habla de que tenemos que hacerlo en casa, sino que la mejor manera de entenderlo es que nosotros tenemos que empezar a hacerlo allí de una forma también sobrenatural. Nosotros tenemos también que estarnos examinando y ver qué cosas hay en medio de nosotros que debemos sacar, porque si no las sacamos, esas cosas no van a dejar que nosotros entendamos quién es Yeshua, cuál es su sacrificio y cuál es nuestro paso a dar, ¿verdad? Nosotros allí en el antiguo campamento, eh, que esa nos decía que confesáramos nuestros pecados y que ya no teníamos que hacer nada más, pero aquí al ver esta fiesta de los panes sin levadura, el Eterno nos está hablando de que Pesach es ese tiempo de recordar allí el sacrificio de Yeshua, pero también es donde yo tengo que iniciar, donde tengo que recordar a qué, a sacar todas las cosas que simbolizan levadura en mi corazón, en mis sentimientos, en mi alma, en mis pensamientos. Y vemos allí que aún en la escritura, en Marcos 11:15, si quieren lo vamos a leer por un momento allí, si hay alguien que me quiera ayudar. En Marcos 11:15
o lo leo yo. Nos dice, llegando a Jerusalén, entró en los patios del templo y comenzó a echar fuera los que estaban comercializando allí, tanto a los mercaderes como a sus clientes. También volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Aún aquí en la Torá nos hace referencia que aún Yeshua también en su momento intentó, sacó esa levadura que había aún allí en el mismo templo. Entonces, cuanto más este ejemplo que hizo Yeshua nos da a entender, a ver que así como Yeshua estaba sacando todo lo que estaba prohibido en el Mikdash, que estaba limpiando allí el templo, por así decirlo, que estaba haciendo, estaba sacando esa levadura, estaba dando su enseñanza antes de Pesach, pues que ahora nosotros también tenemos que hacer. Entonces, eso es el significado de la levadura, que nosotros podamos tener ese tiempo con nuestro Creador, con el Eterno, que empecemos a limpiar nuestro ser interior, porque ese es el templo donde el Ruach de Adonai tiene para habitar, ¿no? La Torah nos dice que ahora nosotros somos ese templo donde el Ruach habita, entonces debemos esforzarnos allí para que podamos a través de Yeshua ser limpiados. Y vemos allí que hay algunos tipos de levadura que el Eterno nos indica. Habla de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, la levadura de los saduceos, la levadura de los gálatas, la levadura de los corintios. Entonces, si ustedes gustan apuntar estos versos, sí sería bueno que pudiéramos examinar estos tipos de levadura porque de algún momento u otro, si el Eterno nos los menciona allí en la Torá, es porque esas levaduras en algún momento están entrando a nuestros corazones. Y tenemos que examinarnos, tenemos que ver esas levaduras también para desecharlas en todo momento de nuestra vida. Y vamos a ver allí también eh, cómo allí en el Eterno también a través esta, de este paso nos muestra algo que acontecía allí con las 4 copas de vino. Vemos que este también es muy interesante porque Yeshua lo celebró allí en la fiesta de Pesach que tuvo allí suceder con sus talmidim. Y en Marcos 14, 23 al 25 dice, también tomó una copa de vino y pronunció la verajá y la dio a ellos y todos bebieron. Él les dijo, esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, que es derramada por muchos, mi sangre derramada por amor a muchos pueblos. Sí, les digo que no beberé este fruto de la vid de nuevo hasta el día que beba vino nuevo en el reino de Elohim. Entonces vemos aquí que Yeshua tomando hay una copa de Pesach y esto aquí quizás de pronto digamos no viene en la Torá, pero sí allí en Shemot se nos menciona, en Shemot 6, 6 al 7, donde nos dice en ese pasaje que dice, por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo los libraré del trabajo gravoso de los Misrayimim, yo los salvaré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré a ustedes como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Adonai quien los liberó de la tiranía de los Misrayim. Vemos que aquí se nos explica eh, qué es lo que va a hacer el Eterno para rescatarnos. Entonces, lo primero que Él va a hacer es que nos va a librar, como ahorita nos hablaba Jovita allí al inicio en ese plan de salvación. Él nos va a salvar, nos va a redimir, pero nos va a tomar allí como su pueblo. Y para que Él nos pueda tomar allí como su pueblo, pues es muy necesario que nosotros saquemos toda esa levadura. Y por eso esta fiesta de Hatmatzot, de los panes sin levadura, nos están hablando de ese paso que nosotros tenemos que empezar a dar como pueblo, que tenemos que sacar
tantas cosas que hay allí en medio de nosotros, como son las costumbres, como son la influencia de las culturas, de la religión, porque todo eso es levadura, todo eso está haciendo que leudemos, que nos crezcamos, porque sabemos más que otro, porque a mí ya nadie me puede enseñar. Y lo único que estamos haciendo es alejarnos de la verdad del Eterno. Entonces vemos que esta fiesta de Hat Matzot allí implica muchas cosas que no solamente tienen que ver con el aspecto físico, sino que también tienen que ver con ese aspecto allí espiritual y de todo nuestro entorno, de todo lo que nos influencia a nosotros. Adelante, Juan. Sí, Amada. Antes, tantito, si regresas en donde están las levaduras, dos más, dos antes, Amada. Ahí. Sí, para que entendamos, o sea, las cuatro, ¿qué son las cuatro copas? Nos está diciendo que primero nos va a sacar. La primera copa es que ya nos sacó de Misraim. La siguiente copa que es cuando dice, yo los salvaré, ¿sí? Él nos va a salvar, ¿sí? Él nos va a librar. Y entre eso, si vemos qué son la levadura de los fariseos, si son nosotros nos vamos a Lucas 2:1, nos dice lo siguiente. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y a otros se atropellaban, como comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos. Y ahí estamos hablando de la primera que debemos de nosotros quitarnos, de la hipocresía, quitarnos de ser hipócritas. Esa es la primera levadura que nos está diciendo, quitaos. Y así como en todas esas citas fuera no nos habla cada levadura que nosotros tenemos que ir limpiándonos espiritualmente y va relacionado con el significado de por qué en Pesach tomamos las 4 copas de vino, que son las primeras palabras que habla del plan de salvación. Y habíamos visto que él tenía un plan de salvación y en el cual empieza con Pesach, que es lo saca, viene con Amazot, que nos libera y nos redime. Ahora sí, Amada, adelante. Entonces nos dice aquí, ok, los panes sin levadura, ¿sí? Ya tenemos nosotros ya tenemos Pesach y de ahí empiezan 7 días que nosotros vamos a estar comiendo panes sin levaduras. La siguiente. Ahora, bueno, ya tenemos nuestros 4, ¿sí? De donde Adonai nos hace saber de nos saca de Israel, nos quita la levadura y ahora vamos con Omer Reshit. ¿Qué es Omer Reshit? Ese nosotros lo vemos en Levítico 23, del 9 al 16. Si me acompañan, porque esta cita está un poquito larguita. Del 23, en Levítico, del 9 al 16. Y dice así. Y ofreció holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también al buey y al carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, el cual roció sobre el altar alrededor. Aquí vemos que es cuando crucifican, cuando matan al cordero y lo ponen sobre los dinteles de la puerta, ¿sí? Cuando estaban todavía en Egipto. Y Omer Reshit nos está hablando que es la resurrección de Mashiach, ¿sí? Ya él había estado sacrificado y él se presenta como primicia, la esperanza de que hay una vida eterna. Esa es la tercera fiesta, determinando los 7 días de los panes sin levadura. Inicia la siguiente fiesta. Ahí tenemos 3 fiestas seguiditas, ¿sí? Que no las pasamos.
La siguiente, Amada, por favor. Entonces, cuando nosotros nos unimos en esa fiesta, la fiesta de Hadmasot, la fiesta de los panes, ¿sí? Y después nos viene lo que es Omer Reshit. Omer Reshit, ¿qué significa? Omer, ¿sí? Del hebreo Omer, que es un montón de gavilla. Y la palabra Reshit, ¿sí? Es la palabra Reshit, en el principio. Aquí acuérdense que nosotros habíamos visto en otras que venía de Rosh, que es cuando es cabeza, porque es el principal. Él es el principal, él es el Ale, es el primero, ¿sí? En lugar, en tiempo, en orden y en rango. Adelante, Amanda. Yo nomás tengo duda ahí, Amada, y ya me perdí. ¿Vienes tú? No, sigo yo. Listo. Entonces vemos aquí en Devarim 16:16 que nos está hablando esta cita. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Vemos entonces en esta hermosa cita que nos hace referencia de que hay 3 fiestas de peregrinación. Entonces la primera fiesta se realiza allí en la de la cebada, que es los Hatmatzot, que se hace durante ese tiempo. Luego es la cosecha del trigo, que se hace en Shavuot. Y luego es la cosecha de los frutos, que se hace allí en Sukkot. Y vemos, y esta parte, para entenderla, que aquí se nos representa cómo Yeshua fue esa primera gavilla, ¿sí? Pues vemos también cómo en las fiestas se nos refleja Yeshua. Yeshua fue esa primera gavilla, entonces que veríamos que esa primera gavilla cuando se cosecha durante Had Matzot. Y vemos que allí luego viene otra, que sería los 50 días, que es la cosecha de el trigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cebada del trigo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué se puede hacer con los dos? Entonces vemos que tanto con el trigo o con la cebada se puede hacer pan. El pan de trigo, ¿para quién era en esa época? Ese pan que hacían de trigo, pues era más costoso y se utilizaba para las personas que eran allí un poquito más adineradas, que tenían una capacidad económica mayor. Pero el pan de cebada era ese pan para todos. Y por eso vemos allí a Yeshua como ese Homer Rashid, que fue ese pan de cebada, porque él vino por todos, él no hace excepción de personas, él en su momento viene para todo aquel que quiera escuchar su mensaje y ese mensaje de la Tevilá y ya decida arrepentirse. Y por eso allí el sacrificio en ese momento que el Eterno dio, que Yeshua dio, que él murió y resucitó, entonces vemos que él era mecido. Si fuéramos a ver de pronto allí cómo se celebraba, vemos que también se mecía ese hombre Reshit que se presentaba allí. Y en el hebreo, esta parte, vemos que viene de la palabra blitnei. Y viene esta palabra de litnei de el panim, de rostro. Entonces vemos que allí que se hacía con ese hombre Reshit, se ponía delante de Adonai y es como
esa parte también que nosotros en este tiempo, en medio de estas celebraciones, tenemos que estar haciendo, de ponernos allí delante del Eterno, de estar hablando cara con Él, de estarnos examinando. Y vemos también allí en Isaías 53, 2, 3 que nos habla. Dice allí, con todo eso subirá como renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces vemos que Yeshua, ¿qué fue? Fue esa ofrenda que subió al Padre, como esa ofrenda agradable, en donde allí nos habla la palabra, si lo vemos allí en el hebreo, es la palabra Alá, que quiere decir apartar, levantar, realzar, ofrecer ofrenda, sacrificar, subir, traer, venir y volver. Entonces vemos que allí Yeshua, él cumplió cada una de las palabras que están allí en Isaías 53, del 1 al 10, y cada palabra aún que viene en la Torá fue cumplida por Yeshua en ese tiempo. Entonces vemos que él allí es esa ofrenda agradable, esa ofrenda que subió para el Padre, y vemos allí que eso es lo que hace Yeshua en nuestras vidas, ¿no? Que nos reconcilia para que podamos allí nosotros también poder a pasar como Él a cumplir cada uno de los propósitos que el Eterno tiene en nuestras vidas. Adelante. Sí. Bueno, nuevamente nosotros aquí damos un repaso con el calendario, ¿sí? En donde nosotros, Él se presenta como el Cordero, ¿sí? Él se presenta como el Cordero, es examinado, que sea sin mancha, ¿sí? Nos limpiamos de nuestros panes y levadura, ¿sí? Es donde Él se presenta ahí, su sacrificio, ¿sí? Viene su resurrección, ¿sí? Y es la fiesta. Y lo que ahorita nos decía Andrea, es la ofrenda mecida. ¿Por qué? Porque se agarraba un manojo y se pasaba, se mecía hacia abajo y hacia arriba. Esa es la manera en que presentaban ellos la ofrenda. Te la ofrezco con todo mi corazón, con la humildad elevado hacia ti. Esa es una ofrenda mecida. Y él fue esa ofrenda. Y como nosotros vimos, Moadín es una ofrenda, literalmente es una convocación micra jodesh, ¿sí? Y vemos que la primera nuevamente es Pesa, que sale del día 14, cuando se hace el sacrificio, vienen los panes y levadura, luego nuevamente comemos por 7 días y empezamos Omer Reshit, cuando se eleva la ofrenda, cuando él tiene la resurrección, es la ofrenda elevada. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos nosotros ofrenda mecida es eso. Se ofrece con nuestro corazón, ¿sí? Con humildad, pero elevada hacia Él. Esa es una ofrenda mecida. Nuevamente el resumen, bueno, de Omer Reshit, que es a partir de ahí se trae la primera ofrenda de la cebada, se mece. Y ese nosotros lo vemos en Vayikra 9:14. Y dice, habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, después que entren en la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras. Y traerán al sumo sacerdote, al Cohen, un homer por primicia de los primeros frutos de nuestra vida. Él fue el primer fruto. Y se mecerá el homer delante de Adonai para que sean aceptados y el Cohen era quien lo mecía, ¿sí? En el día después del Shabbat. Y en el día que mesan ese manojo, ofrecerán el cordero sin defecto en su primer año como una ofrenda de ascensión, que es su resurrección. Y su ofrenda de granos será un galón
de harina fina mezclada con aceite de oliva y una ofrenda hecha para Adonai con un aroma fragante. Hemos visto en las parashot pasadas en Levítico todas las ofrendas y que él siempre pedía de un olor agradable. Y posteriormente de esas, bueno, ya se empiezan las 54 semanas que pues queda esta historia, dicen ahí, ¿verdad, Andrea? Continuará la siguiente semana. Les damos nada más un avance de lo que nos espera en las siguientes fiestas. Amada, ¿te parece si oramos y después vemos si hay alguna pregunta? Es lo que vamos a enviarles. Creo que sí, Jovita. Entonces, allí antes de que oremos, entonces, hoy digamos que así alcanzamos a ver las fiestas, las primeras, las de primavera, que son esas principales, hasta allí desde Pesach hasta Shavuot. Y la otra semana, si el Eterno nos permite, veríamos las fiestas allí que hay en otoño. Entonces son como esos dos bloques de fiestas que hay allí en esa parte. Y vemos entonces que, eh, así como para finalizarlo, para poderla dejarla aquí, la de Shavuot, eh, Jovita, la mencionamos acá, ¿cierto? Entonces esta es Sí, así es. Aseret, porque es una convocación de cierre de fiestas de primavera. Entonces, esta fiesta de Shavuot es con la que se cerrarían las fiestas de primavera. Y hoy en día, entonces podemos ver allí cómo el Eterno nos saca y nos libera a través del sacrificio de Yeshua para darnos su Torah y darnos también a su Ruach Codes. En Shavuot, ¿qué hacemos así para parte de conocer? Leemos el libro de Ruth, porque allí se menciona lo que se hizo cuando se recogió esa cebada, ¿verdad? Esa cosecha de la cebada. Viene entonces luego ya la otra sesión, que si el Eterno nos permite, la vamos a ver la siguiente. Y recordemos entonces que el Eterno, todo lo que fue el sol, la luna, nos la dio para reconocer sus fiestas señaladas. Ellas son las que nos señalan así. El sol nos señala cuándo inicia y finaliza un día. La luna nos enseña cuándo inicia, finaliza un mes, pero también nos señala allí esa parte de las fiestas. Por eso el calendario del Eterno se rige un poquito más por lo que es la parte de la luna, no tanto como el calendario gregoriano que se rige más allí por el sol. ¿Listo? Entonces vemos que no solamente son las estaciones lo que nos indican esos astros que hizo el Eterno, sino son sus fiestas señaladas. Ese es el mayor propósito que él puso allí para que nosotros le podamos reconocer. Entonces, sí, Jovita, si tú quieres horas, Por favor, ¿me apoyas, amada? claro que sí. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Abba, Rey eterno, maravilloso, Kados, soberano y digno. Gracias, Rey, porque cuando podemos ver tu grandeza, tu inmensidad aquí en estas fiestas señaladas, tus fiestas señaladas, tus fiestas solemnes, oh Adonai, comprendemos tantas cosas, amado Abba, que no tan solo se trata de que nos dispongamos para preparar un ceder, para traer invitados, sino que eres tú, Yeshua mismo, que en cada una de estas festividades te estás revelando a nuestras vidas, estás trayendo tu verdad, estás trayendo tu propósito a nosotros para que lo podamos cumplir, ese propósito, amado Abba, de poder estar contigo allí por toda la eternidad. Gracias por la fiesta del Shabbat, por la fiesta de Pesach, por la fiesta de los panes sin levadura, por la fiesta, Rey, allí del conteo del Omer, de Shavuot. Gracias, amado Abba, porque todas ellas implican un misterio tan hermoso y cuando nos dejamos llevar por ti, amado Abba, con la guianza de tu Ruach Codes, eres tú mismo quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos muestra no solamente las cosas físicas que estamos haciendo, sino también las espirituales que están ocurriendo allí, las cosas tan hermosas que tú vas a traer para la eternidad. Te damos toda Rabá en esta tarde preciosa, en el bendito nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén, ve amén. Hay que pausar.